9 de marzo de 2024, Birmingham, Alabama. Una joven novia es encontrada apenas con vida, su rostro quemado, hasta quedar irreconocible solo unas horas antes de su boda. Al principio los detectives lo califican como un ataque aleatorio, hasta que una declaración lo cambia todo. El rastro de las pruebas no conduce a un desconocido. Conduce a su hogar, y cuando la verdad sale a la luz, obliga a los investigadores a preguntarse, ¿hasta dónde puede llegar la envidia de una madre antes de convertirse en un crimen? Si crees que las historias reales merecen ser contadas, esas que nos recuerdan lo rápido que la alegría puede transformarse en tragedia, tómate un segundo para suscribirte y compartir. Eso ayuda a mantener vivas estas voces. Bienvenidos al canal, amigos. Hoy tenemos una historia que ha conmocionado a todo el país, llena de misterio, emociones y verdades difíciles de escuchar. Quédate hasta el final porque lo que descubrirás te dejará sin palabras. Gracias por tu apoyo. Mantente atento a más historias impactantes. No olvides suscribirte. Birmingham, Alabama, 7 de marzo de 2024. El sol se eleva lentamente sobre la avenida 32, bañando con un dorado suave las aceras agrietadas y los autos recién lavados. Es la calma antes de la tormenta. Dentro de una pequeña casa blanca rodeada de árboles y calles desgastadas, Danielle Rivers se mueve con la energía de una mujer al borde de un momento que cambiará su vida. En solo 2 días se casará con Elijah Freeman, el hombre al que llama su oración respondida. Pero antes de continuar, regresemos al principio. Danielle nació de Loretta Rivers, una madre soltera que trabajó sin descanso para criar a su única hija. Loretta la tuvo a los 19 años cuando el mundo a su alrededor cambiaba rápidamente y su novio, el padre de la niña, ya se había ido antes de que el bebé naciera. Loretta nunca se casó. Nunca tuvo una boda de ensueño. Y su hija había nacido fuera del matrimonio, una mancha que su comunidad nunca le permitió olvidar. Loretta hacía turnos dobles en una agencia de salud domiciliaria local cuidando ancianos y enfermos, mientras sus sueños de estabilidad se desvanecían con cada día que pasaba. Crió a Danielle en el mismo vecindario donde ella había crecido, a menudo dependiendo de la bondad de vecinos y miembros de la iglesia para sobrevivir. Pero lo que le faltaba en recursos lo compensaba con coraje y determinación. Solía decir, la vida no te da nada gratis. Tomas lo que te ofrece y lo haces valer. Y eso fue lo que hizo, asegurándose de que su hija creciera con sentido de responsabilidad, fe y sobre todo amor. Danielle heredó la fortaleza de su madre, pero su corazón era diferente. Desde pequeña fue una soñadora. Pasaba horas leyendo libros infantiles en la biblioteca del barrio, imaginando mundos más allá de la pequeña casa donde había crecido. Soñaba con abrir su propia guardería algún día, enseñar a los niños y construir futuros. A diferencia de su madre, que había aprendido a ocultar sus sueños, Danielle los mostraba con orgullo como un faro brillante en un mundo a veces sombrío. A los 25 años, tras graduarse en educación infantil, Danielle hacía exactamente lo que siempre había querido: trabajaba en una academia preescolar al este de Birmingham, un lugar que amaba porque le permitía educar a la nueva generación, mientras cumplía los suyos propios. A los 27 conoció a Elijah Freeman. Elijah no se parecía en nada al torbellino caótico de su infancia. Criado en Montgomery por un pastor estricto pero cariñoso y una maestra de escuela, Elijah era un hombre tranquilo y confiable. Donde Danielle llevaba luz y risa, él aportaba calma, estabilidad y reflexión. Había aprendido temprano que la vida no debía apresurarse, que cada momento tenía su lugar y cada paso debía darse con cuidado. Se conocieron por un contacto en común en la academia, cuando Elijah se ofreció como voluntario para ayudar en las renovaciones del edificio. Había ido a reparar un columpio roto, pero terminó hablando con Danielle sobre su trabajo. Conectaron por su fe compartida, su amor por los niños y su aprecio por cosas simples como las cenas familiares o los paseos de fin de semana. Su amor creció despacio pero con certeza. En Elijah, Danielle encontró paz. Donde ella soñaba, él la anclaba. Donde él era estabilidad, ella le daba alegría. En 2022, después de 2 años de noviazgo, Elijah le propuso matrimonio bajo un roble en la iglesia a la que ella asistía desde niña, rodeada por los niños a los que enseñaba.
Él le hizo creer en él para siempre en un futuro compartido. Y por primera vez Daniel se permitió pensar que el amor podía ser todo lo que había imaginado. Pero aunque tenía todo a su favor, la vida de Daniel nunca fue sencilla. Loretta, ahora con 46 años, había trabajado duro por lo poco que poseían. A pesar de todos sus sacrificios, la boda de Daniel con Elijah representaba algo que ella nunca conocería. Un amor perfecto, una familia propia, y el respeto de un mundo que siempre le había recordado sus imperfecciones. Loretta siempre había sido una mujer orgullosa, fuerte, pero cargando en silencio con un pasado del que nunca hablaba. Se había acostumbrado a ser juzgada por sus decisiones, una madre joven y soltera, en un mundo que valoraba más los matrimonios y los apellidos que el carácter. Durante años soportó susurros, chismes y recordatorios constantes de que solo era una madre soltera, mientras otras disfrutaban del respeto que venía con ser esposas. A medida que su hija crecía, Daniel se convirtió en todo lo que su madre no era: inocente, elegante, admirada. Los vecinos decían abiertamente: es más hermosa que su madre jamás fue. Y otros murmuraban: al menos ella se comporta con decencia. Esas comparaciones dolían profundamente. Lo que debía ser una fuente de orgullo, se transformó en un recordatorio amargo de la vida que Loretta sentía que le habían arrebatado. Había criado a Daniel en la misma pequeña casa donde ella había crecido, en la misma comunidad que la veía como la mujer que nunca lo tuvo todo. Y sin embargo, Loretta nunca creyó que resentía la felicidad de su hija, o al menos eso pensaba. Trabajaba duro para darle a Daniel todo lo que ella nunca pudo tener. Pero ni siquiera Loretta podía escapar de los murmullos, los juicios silenciosos, la crueldad ocasional de amigos bien intencionados que la compadecían. A veces en la quietud de la noche se preguntaba si había hecho lo suficiente, si Daniel la veía como una mujer que había hecho sacrificios por amor, o solo como la madre cansada que no podía ofrecer más. Y así, en la mañana del jueves 7 de marzo de 2024, la casa estaba llena de una energía nerviosa. Daniel llevaba despierta desde las 6, revisando listas, ajustando los centros de flores, enviando mensajes a las damas de honor y asegurándose de que todo estuviera en orden. Se sentía como la calma antes de la tormenta. No porque supiera lo que se avecinaba, estaba demasiado envuelta en la emoción del momento para imaginar lo frágiles que serían las próximas 48 horas. Mientras tanto, Loretta se movía por la cocina con la facilidad de quien ha sobrevivido tanto triunfos como decepciones. «Nos quedamos sin té dulce otra vez», gritó desde la cocina, sabiendo que su hija se reiría. «¿Mamá siempre dices eso?», respondió Daniel desde el pasillo, sonriendo con ternura. Loretta no devolvió la sonrisa. Estaba contenta pero agotada. A las 10 de la mañana llegó Tasha Coleman, la mejor amiga de la infancia de Daniel, con cupcakes y caos. «Las tareas de novia no duermen», gritó al entrar. Las tres mujeres se reunieron alrededor de la mesa de la cocina, riendo por viejos recuerdos y debatiendo sobre los sabores del pastel. Loretta sonrió suavemente desde la estufa, pero había algo silencioso en sus ojos, algo distante. Al mediodía, Elijah envió un video desde la prueba de su smoking. «Hola, hermosa. Solo quería ver tu cara una vez más antes del sábado. El para siempre empieza en 48 horas. Daniel lo vio 2 veces con el corazón lleno. «Lo amo tanto», susurró. «Él es exagerado», bromeó Tasha. «Por eso lo amas, ¿verdad, Daniel?». Rió. «Sí, es perfecto para mí». Loretta, secando un plato, asintió. «Parece un buen hombre». A media tarde el vecindario se calmó bajo el suave sol de Alabama. El sonido de los niños jugando flotaba en el aire, y los coches que pasaban reducían la velocidad. Daniel y su madre se sentaron en los escalones del porche bebiendo té dulce en tazas desparejadas. Los ojos de Loretta seguían los coches que pasaban, pero su mente estaba lejos. «Parece que fue ayer cuando corrías con coletas», murmuró casi para sí misma. Daniel rió. «A veces todavía me siento así». Loretta sonrió, pero era una sonrisa cansada. «Disfrútalo, cariño. Las cosas buenas se van rápido». Y por un momento todo pareció estar en su lugar. A las 5:40 p.m., Elijah volvió a llamar. «¿Estás bien, amor?», preguntó con voz suave. Intentando estarlo, bromeó Daniel. «Mamá está contando cucharas».
Yo estoy contando horas, respondió él riendo. No pierdas ninguna, las necesito mañana. Daniel respondió en voz baja. Te prometo que voy a brillar. La cena fue sencilla: guiso de pollo y pan de maíz. Una conversación tranquila entre risas y recuerdos compartidos. Loretta preguntó si los padres de Elijah habían llegado a la ciudad sin problemas. Daniel asintió. Están emocionados por conocerte. Los ojos de Loretta se entrecerraron ligeramente. Se arrepentirán de decir eso después de que empiece a hablar. Daniel soltó una risita. A las 8 de la noche todo estaba listo. El horario verificado, los regalos empaquetados, la casa en calma. Loretta bostezó y se estiró. Me voy a dormir temprano. Se viene un gran día. Daniel sonrió. Te amo, mamá. Yo te amo más. Ahora duerme un poco. A las 9:12 p.m. Daniel se metió bajo las cobijas. El sueño llegó fácilmente envuelto en el calor del amor de su madre, las palabras de su prometido, y la serenidad antes de un momento que cambiaría su vida. Mañana sería el día más feliz de su existencia. La casa se hundió en el silencio. Afuera las luces de la calle zumbaban suavemente a través de las persianas. El reloj de la cocina marcaba el tiempo constante y seguro. Es 8:30 p.m. 8 de marzo de 2024. La noche antes de la boda. Daniel Rivers sale de la casa de su mejor amiga Tasha, en el lado oeste de Birmingham, Alabama. Las dos habían pasado horas riendo sobre listas de canciones para la boda y probándose accesorios, perdidas en el brillo de la emoción. Tasha recordó haberle dicho: chica, ve directo a casa. Ya es tarde. Y Daniel le devolvió una sonrisa: son solo 4 cuadras. Estaré bien. Esas fueron sus últimas palabras antes de salir al aire fresco de la noche. El vecindario estaba tranquilo excepto por el zumbido de las farolas y el sonido lejano de un coche que pasaba. Su teléfono mostraba 2 mensajes no leídos de Elijah, ambos deseándole buenas noches. Ella comenzó a escribir una respuesta, pero nunca la envió. A mitad de la calle Ashford, Daniel pasó bajo una luz parpadeante. Testigos luego dirían que vieron una furgoneta oscura estacionada en la esquina con el motor encendido. 2 hombres estaban dentro. Habían estado esperando. Uno vestía una sudadera gris con la capucha baja, el otro una chaqueta negra. Según los informes policiales, la observaron durante casi 2 minutos antes de salir del vehículo. Daniel escuchó el sonido de pasos, pero no se giró. Cuando finalmente lo hizo, ya era demasiado tarde. Uno de los hombres la agarró por detrás cubriéndole la boca con una mano, mientras el otro la arrastraba hacia un callejón al lado de un viejo taller mecánico. Lo que ocurrió después dejaría sin palabras incluso a los detectives más experimentados. Detrás del edificio donde la cámara de seguridad había dejado de funcionar semanas antes, los hombres obligaron a Daniel al suelo. Rasgaron su ropa ignorando sus gritos ahogados. Ella intentó defenderse arañando a uno de ellos lo suficiente como para hacerle sangrar, pero la dominaron. Durante los siguientes minutos el callejón se llenó de sonidos de lucha, dolor y súplica. «Por favor, no hagan esto», lloró con la voz quebrada. «Mañana me caso». Uno de los hombres, según los reportes, se rió y dijo: «Entonces él nunca te olvidará». Esas palabras, junto con su crueldad, serían repetidas más tarde en el tribunal. Cuando terminaron de abusar de ella, Daniel trató de arrastrarse lejos. Fue entonces cuando uno de los hombres sacó una pequeña botella plástica que llevaba en el bolsillo. Los testimonios y las pruebas forenses confirmaron después que contenía ácido sulfúrico, una sustancia altamente corrosiva utilizada en limpiadores de desagües. La vertió directamente sobre su rostro y pecho. El líquido silbó al contacto, devorando su piel mientras ella gritaba de agonía. El olor a carne quemada llenó el aire tan fuerte que irritaba la garganta de cualquiera que se acercara. Sus manos intentaron limpiarse el rostro instintivamente, pero solo logró esparcirlo más. Cayó sobre el concreto frío, su voz convirtiéndose en un débil gemido. A las 8:47 p.m. Leonard Bryant, un hombre que regresaba a casa tras su turno nocturno en un almacén cercano, escuchó algo. «Al principio pensé que era un animal herido», dijo a la policía. «Luego escuché su voz. Era humana, pero no sonaba como nada que hubiera oído antes. Cuando llegó al callejón,
El haz de su linterna captó una escena que lo paralizó. Daniel yacía en el suelo, su rostro irreconocible, la ropa destrozada. Su piel se desprendía en pedazos, vapor salía de su cuerpo. Seguía diciendo, «Ayúdame», recordó Leonard. No sabía ni dónde tocarla. Todo se estaba derritiendo. Leonard llamó inmediatamente al 911, su voz temblando mientras el operador le pedía que no la moviera. «Hay una mujer. Está gravemente quemada». «Por favor, Dios, manden a alguien», ya gritó. En cuestión de minutos llegó la primera patrulla seguida por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Birmingham. Los oficiales aseguraron la zona mientras los EMT se arrodillaban junto a Daniel. Su pulso era rápido pero débil. «Quédate conmigo, cariño», dijo uno presionando una gasa estéril sobre su pecho para frenar la quemadura. El ácido ya había devorado parte de su mejilla y oreja izquierdas. Apenas podía hablar, pero logró susurrar. «Díganle a mi mamá que lo siento». La oficial María López, que respondió a la llamada, describió después el olor como algo imposible de olvidar. «Te golpea como veneno», dijo. El asfalto estaba cubierto por una fina capa de líquido que aún chisporroteaba. Los investigadores tuvieron que usar guantes para recoger las pruebas, un pendiente roto, un trozo de encaje de su bolso de novia, y los restos derretidos de su teléfono fueron recuperados cerca. Las cámaras de seguridad de una gasolinera a 3 cuadras mostraron una furgoneta que huía a las 8:51 p.m. en dirección oeste. A las 9:02 p.m., Daniel Rivers iba camino a urgencias. Las notas del paramédico confirmaron que sufría quemaduras de segundo y tercer grado en más del 30% de su cuerpo, con un trauma severo en el rostro, la garganta y las manos. Su respiración se volvía cada vez más débil mientras la ambulancia cruzaba los semáforos en rojo. «No dejes que muera», susurró al técnico de emergencias a su lado. Solo seguí diciéndole que volvería a ver a su prometido, contaría él más tarde a los investigadores. No sabía si era verdad, pero necesitaba que lo creyera. De regreso en la escena, los detectives comenzaron a fotografiar las pruebas bajo los reflectores. El ácido se había grabado en el concreto, dejando un patrón que parecía una huella salida del infierno. El teniente Mark Preston, uno de los oficiales más experimentados del Departamento de Policía de Birmingham, dijo: «En 20 años nunca había visto algo tan deliberado». La pregunta inmediata era el motivo. ¿Por qué atacar a una mujer la noche antes de su boda? No hubo robo ni señales de hurto. Su anillo seguía en su dedo incrustado en la piel quemada. A medida que la noticia se propagaba, los vecinos se reunían detrás de la cinta policial murmurando oraciones con incredulidad. «Esa pobre chica», dijo una mujer a los reporteros. Se suponía que mañana estaría caminando hacia el altar. Los agentes recogieron declaraciones de testigos que mencionaron haber visto a 2 hombres cerca de una camioneta oscura esa noche, aunque ninguno logró distinguir sus rostros. A las 10 de la noche el hospital confirmó que Daniel Rivers se encontraba en estado crítico. Su prometido Elijah Freeman fue contactado y corrió hacia la sala de emergencias, llegando justo cuando los médicos la trasladaban a la unidad de quemados. «Ni siquiera la reconocí», dijo en su entrevista. «Solo vi sus ojos y hasta ellos parecían suplicar respuestas». Los detectives comenzaron a revisar la zona en busca de grabaciones de vigilancia. El callejón no tenía cámaras en funcionamiento, pero un empleado de gasolinera recordó haber visto a 2 hombres comprando agua embotellada y cigarrillos poco antes de las 8. Las imágenes mostraban a los sospechosos riendo sin saber que en menos de una hora destruirían la vida de alguien. En la casa de los Rivers, una patrulla policial llegó para informar a Loretta, la madre. Según el informe, ella colapsó en el suelo gritando: «Mi bebé, por favor, díganme que está viva». Los vecinos corrieron a sostenerla mientras lloraba incontrolablemente. Los oficiales la describieron como una madre en estado de shock puro. En ese momento nadie tenía razones para pensar que sabía más que los demás. Mientras tanto, en el hospital, los médicos luchaban por estabilizar a Daniel. Sus signos vitales eran débiles, pero seguía respirando. Trabajaron durante horas para despejar sus vías respiratorias y limpiar las heridas del ácido. Alrededor de la medianoche, un cirujano informó a los medios: «Hemos detenido la propagación de las quemaduras. Es un milagro que haya llegado hasta aquí con vida, pero el daño ya está hecho». Su rostro, antes familiar para todos los que la conocían, había quedado irreconocible.
La policía clasificó el caso como una agresión sexual dirigida y un ataque químico. Los medios lo llamaron el horror en vísperas de la boda. Para la mañana siguiente la historia estaba en todas partes. La comunidad exigía justicia, pero lo que nadie sabía era que este crimen no había sido aleatorio. No fue un robo fallido ni un impulso de un depredador. Los hombres que atacaron a Daniel seguían órdenes e instrucciones que provenían de alguien mucho más cercano de lo que cualquiera podía imaginar. Y en menos de 48 horas, un solo error revelaría toda la verdad. Antes de continuar, gracias por tu apoyo. Cada comentario, cada me gusta, cada vez que compartes ayuda a mantener vivas historias como esta. Si crees que las historias reales merecen voces reales, únete a nuestro canal y ayúdanos a seguir descubriendo la verdad. Poco después de la medianoche, la ambulancia se detiene en la bahía de emergencias. La noche está en silencio salvo por el eco distante de las sirenas que se desvanecen. Dentro del área de trauma los médicos se mueven con una urgencia ensayada. Una joven yace inmóvil bajo las luces brillantes, su rostro cubierto con gasas, respirando con dificultad a través de una máscara. Sus heridas son devastadoras. Quemaduras químicas cubren su rostro, cuello y pecho del tipo que cambia para siempre la forma en que una persona se ve y se siente. El equipo trabaja en silencio salvo por las instrucciones breves y el zumbido constante de las máquinas que la mantienen con vida. Al amanecer, uno de los médicos finalmente exhala. Está estable, dice en voz baja. Pero llevará estas cicatrices por el resto de su vida. La mañana amanece gris y pesada. Las enfermeras susurran sobre la mujer encontrada la noche anterior, la que debería haberse casado en unas horas. Un detective espera fuera de la sala revisando las primeras notas. No hubo robo ni hurto, solo violencia diseñada para destruir. En su experiencia, ese tipo de ataque no nace del impulso sino de la emoción. Alrededor de las 8 la puerta al final del pasillo se abre de golpe. Una mujer entra apresurada con la ropa arrugada y el rostro hinchado por el llanto. Abraza su bolso contra el pecho exigiendo ver a su hija. Su voz resuena por el pasillo rompiendo la calma habitual del hospital. ¿Dónde está? Necesito verla. Por favor, no me digan que está muerta. Una enfermera la encuentra a mitad de camino y le habla con suavidad. Está viva, señora. Pero debe prepararse antes de entrar. La mujer asiente sin escuchar, empujando para pasar. Dentro de la habitación su hija yace rodeada de máquinas. El aire huele a desinfectante y carne quemada. La madre emite un sonido que no parece humano, mitad grito, mitad sollozo. Se derrumba junto a la cama tomando la mano de su hija entre las vendas. Mi bebé, susurra. Mi hermosa bebé. Se balancea ligeramente murmurando oraciones entrecortadas. Por un momento todos en la sala se detienen dándole espacio. Hasta los monitores parecen sonar más despacio. Un par de detectives entran unos minutos después con las voces bajas. Señora, comienza uno. Lamentamos lo ocurrido. Solo necesitamos hacerle algunas preguntas mientras todo está fresco. Ella asiente sin levantar la vista. Les diré lo que quieran, solo encuéntrenlos. El primer detective continúa. ¿Sabe si su hija tenía enemigos? ¿Alguien que quisiera hacerle daño? La madre niega con fuerza. Todos la querían. Hoy se iba a casar. O se iba a casar. Su voz se quiebra y se cubre el rostro. El detective duda antes de seguir. Los médicos confirmaron que se usó ácido. Quien hizo esto sabía exactamente lo que hacía. La madre deja de llorar por un momento. Sus manos tiemblan mientras mira a su hija, luego al detective. Su voz baja a un susurro. No se suponía que la lastimaran así. Les dije que solo la asustaran. No que usaran ese ácido. Toda la habitación se queda inmóvil. Una enfermera levanta la vista del monitor. Un detective se congela a medio escribir. El otro alza lentamente la mirada. Por un instante el único sonido es el pitido del monitor cardíaco. El detective principal habla con calma. Señora, ¿a quién se refiere con ellos? Ella parpadea rápidamente dándose cuenta de lo que acaba de decir. No. Yo no. Quise decir la gente, los que hicieron esto. Es lo que dice la gente, ¿verdad? Que fue ácido. Sus palabras se atropellan temblorosas sin rumbo.
El detective mantiene el tono sereno. Nadie fuera de esta sala sabe eso todavía. Los labios de la mujer se abren, luego se cierran. Busca un pañuelo, se seca el rostro forzando lágrimas que ya no salen. Lo oí por ahí, insiste débilmente. En el pasillo. Tal vez alguna enfermera lo dijo. El detective más joven mira hacia la puerta. Nadie había hablado en el pasillo desde que entraron. Pasan varios minutos antes de que la tensión se disuelva. El detective principal la agradece en voz baja y sale. Cuando la puerta se cierra, el más joven exhala. Lo dijo como si conociera el plan. El otro responde con voz grave, o como si deseara no haberlo conocido. Dentro de la habitación, la madre reanuda su interpretación de dolor. Aprieta el brazo de su hija y llora de nuevo. No pueden salirse con la suya, grita. Encuéntrenlos, ¿me oyen? Encuéntrenlos. Una enfermera le toca el hombro con delicadeza. Por favor, señora, deje que descanse. Ella se aparta bruscamente murmurando. ¿Descansar? No puede descansar así. Le quitaron el rostro. Fuera de la sala, los detectives observan por la ventana. He visto madres como ella, dice uno en voz baja, pero ese tono, hay algo ensayado en él. El otro asiente sin apartar la mirada. Revisemos sus registros telefónicos antes de asumir nada. A veces el duelo se delata a sí mismo. Las horas pasan. La madre recorre el pasillo una y otra vez, exigiendo noticias, exigiendo hablar con quien quiera escucharla. Le dice a un oficial: atrapen a esos monstruos y les agradeceré todos los días de mi vida. Su voz oscila entre la furia y el control, un péndulo emocional que parece cada vez más demasiado calculado para ser casual. Una de las enfermeras le diría más tarde a los detectives que había algo en la forma en que Loretta seguía repitiendo la palabra asustar, como si intentara reescribir lo que ya había dicho. Esa misma tarde el prometido llegó. Entró en la habitación y se detuvo incrédulo. La mujer que yacía en la cama ya no era la misma con la que había hecho videollamada solo 24 horas antes. Le tomó la mano con cuidado y susurró: «Estoy aquí, amor. Aguanta por mí». La madre se mantenía a unos pasos con la mirada en el suelo y el rostro imposible de leer. Cuando finalmente habló, su tono fue extrañamente sereno. Ella es fuerte. Siempre lo ha sido. El prometido asintió sin saber que detrás de él, los detectives ya estaban armando una línea de tiempo que cambiaría todo. A medida que avanzaba el día, el cansancio se apoderaba de la sala. Las enfermeras se movían en silencio ajustando máquinas y cambiando vendajes. Los detectives se reunieron de nuevo cerca de los ascensores. «Ella va a intentar explicar ese desliz mañana», dijo uno. El otro respondió: «Que lo intente. No se puede desdecir algo así». Al caer la tarde, la madre se sentó sola en la penumbra de la sala de espera mirando una taza de café que no había tocado. La pantalla de su teléfono brilló brevemente un mensaje entrante y luego se apagó. No se movió. Al final del pasillo los monitores seguían su ritmo constante, prueba de que su hija seguía luchando. Pero fuera de esa habitación la sospecha ya había echado raíces. Porque desde ese instante, en el momento exacto en que aquellas palabras salieron de su boca, la madre en duelo dejó de ser vista como víctima de una tragedia y se convirtió silenciosamente en la primera sospechosa. 11 de marzo de 2024. La luz de la mañana se filtra a través de las persianas de una abarrotada sala de investigación. Fotos, mapas y marcas de tiempo cubren la pared. Dos detectives están hombro con hombro trazando líneas rojas a lo largo del cronograma. Están agotados, sobreviviendo con cafeína e instinto. Apenas han pasado 36 horas desde el ataque que dejó a una joven novia luchando por su vida. La ciudad está inquieta. Cada titular clama justicia. Y tras puertas cerradas, los investigadores intentan unir los fragmentos de lo que realmente ocurrió en Ashford Street. El detective Trent se inclina hacia adelante con la mirada fija en un monitor. «Páusalo ahí», dice. La grabación es granulada en blanco y negro. Una furgoneta está detenida en la esquina, las luces parpadeando débilmente. La marca de tiempo muestra 8:32 p.m., el momento exacto en que comenzó la agresión. Ahí agrega golpeando la pantalla con el dedo. «Congélalo y amplía».
Holmes hace zoom entrecerrando los ojos ante la imagen borrosa. La matrícula se vuelve apenas legible, suficiente para una coincidencia: una furgoneta oscura registrada a nombre de Raymond Polk, un conocido alborotador con 2 arrestos previos y un historial que habla por sí mismo. Trent exhala lentamente. No es ajeno a la violencia. Holmes asiente. Pero, ¿quién lo dirigió hacia ella a ambos? Saben que la violencia aleatoria tiene un ritmo, un caos reconocible. Esto no. Esto se siente planificado. Al mediodía comenzaron a reconstruir cada paso de la noche. Los testigos recordaban que no hubo señales de lucha hasta que comenzaron los gritos. El ataque fue rápido, ensayado, brutal. Quien lo hizo sabía exactamente dónde estaría y cuándo. Trent frunce el ceño golpeando el bolígrafo contra la línea de tiempo. Salió de la casa de su amiga a las 8:30. El ataque empezó 2 minutos después. Quien la atacó no se topó con ella por casualidad. La estaban esperando. Cuando la unidad tecnológica compila los datos de los teléfonos, un detalle anómalo salta a la vista. Loretta Rivers, la madre de Daniel, había dicho a la policía que estuvo en casa toda la noche esperando el regreso de su hija. Pero su teléfono contaba otra historia. A las 8:20 p.m., solo 10 minutos antes del ataque, su dispositivo se conectó a una torre de telefonía a menos de 2 cuadras de la escena del crimen. 8 minutos después regresó hacia su vecindario. Holmes observa la pantalla con una expresión indescriptible. No estaba en casa, dice en voz baja. Trent no responde de inmediato. Finalmente asiente despacio. No. Estaba lo suficientemente cerca para escucharla gritar. Revisan los registros una vez más. Y por primera vez los detectives entienden que lo que parecía una tragedia al azar podría ser el acto más calculado de todos. La ruta era demasiado precisa para ser una coincidencia. Una línea recta desde su casa hasta la zona del ataque y de regreso. Holmes susurra. ¿Crees que iba a encontrarse con alguien? La respuesta de Trent es simple. O a comprobar que alguien hiciera lo que ella pidió. En otra parte de la ciudad, Tasha, la mejor amiga de Daniel, acepta una segunda entrevista. Está nerviosa pero decidida. Sentada frente a los detectives, recuerda la mañana antes de la boda. Loretta estaba rara, dice, como si algo la preocupara. Trent se inclina hacia adelante. ¿Qué quieres decir con eso? Tasha duda unos segundos y luego continúa. Le dijo a Daniel. No creas que casarte te hará mejor que yo. Recuerdo esas palabras exactas porque la habitación quedó en silencio después. Daniel se rió, pero le vi la cara. Estaba herida. Holmes anota cuidadosamente la cita en sus notas. ¿Y eso fue el mismo día del ataque por la mañana? Pregunta. Sí, confirma Tasha. De vuelta en la comisaría, la tensión aumenta. Las piezas comienzan a encajar más rápido de lo que nadie esperaba. La furgoneta. El teléfono, las palabras que nadie quería creer que una madre pudiera decirle a su hija. Holmes mira hacia Trent. ¿Crees que sería capaz de hacerlo? Él no aparta la vista del tablero de evidencias. La gente hace cosas extrañas cuando siente que la han reemplazado. Cuando finalmente llegan los registros de llamadas, la última duda desaparece. 2 números destacan. Uno pertenece a un teléfono prepago, el otro a Raymond Polk. El primer contacto entre ellos ocurrió la noche antes del ataque. El segundo solo 2 horas antes de que el mundo de Daniel se derrumbara. 9 de marzo, 6:41 p.m. La llamada duró 1 minuto y 49 segundos. Trent repite la hora en voz baja. 2 horas antes de que la atacaran, dice. Y juró que estaba en casa haciendo la cena. Holmes revisa la secuencia de nuevo. Mintió 2 veces, tal vez 3. Primero la llamada, luego la ubicación. ¿Qué más está ocultando? Deciden no confrontarla aún. En su lugar ponen el teléfono de Loretta bajo observación discreta. Cada llamada, cada mensaje, cada contacto será registrado. Durante los siguientes 2 días ella se comporta exactamente como una madre afligida debería hacerlo. Lleva flores, susurra oraciones al lado de la cama de su hija. Agradece a los reporteros por su apoyo, pero mientras las cámaras muestran una versión de ella, los detectives observan otra. 12 de marzo.
Loretta está en el estacionamiento del hospital con el teléfono pegado al oído. La conversación dura menos de 30 segundos. Cuando el equipo técnico recupera el registro, el número no está registrado pero coincide con un teléfono desechable usado por el primo de Polk, un hombre ya vinculado con agresiones anteriores. Su mensaje es breve y escalofriante. Están haciendo demasiadas preguntas. Mantente callado. Cuando Trent lee la transcripción no dice nada durante un largo rato. Holmes finalmente articula lo que ambos piensan. Eso no es pánico. Es control. Mientras tanto, el análisis forense confirma que la sustancia usada en Daniel no era un ácido cualquiera. Era el mismo químico que se encuentra en las baterías de automóvil altamente concentrado e ilegal sin licencia. El laboratorio anota que había sido diluido probablemente para prolongar el dolor en lugar de matar instantáneamente. Holmes revisa el informe y murmura. Ella quería que viviera con ello. Trent responde. Alguien lo hizo. Ahora los detectives tienen motivo-conexión y una lista de coincidencias que ya no parecen accidentales. Colocan los registros de llamadas junto a la foto de la furgoneta trazando una delgada línea roja entre las marcas de tiempo. En el centro de esa red un nombre se repite una y otra vez: Loretta. Trent se queda en silencio unos segundos mirando su fotografía. Aún no sabemos por qué dice, pero es personal. Holmes asiente con firmeza. Cada parte de esto lo es. Así que debemos tratarlo como tal. Mientras la noche avanza, la oficina zumba con actividad silenciosa. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sienten: el cambio de compasión a sospecha. La mujer que hasta hace poco veían como una madre destrozada, ahora es un nombre en el tablero marcado en rojo. A las 11:58 p.m., un último registro del teléfono de Loretta confirma lo que los detectives temían 2 horas antes del ataque. Realizó una llamada directa al número de Polk. Es breve, precisa, deliberada. Cuando el técnico de audio reproduce la débil grabación captada por una torre cercana, solo se escucha una frase. Asegúrate de que lo recuerde. ¿Qué quería decir con recuerde? ¿Qué memoria podría llevar a una madre a orquestar el dolor de su propia hija? Y si fue capaz de hacer esa llamada, ¿de qué más sería capaz de ocultar? Porque en ese momento una verdad se vuelve innegable. Esto no era solo un caso de celos o de ira. Era algo más profundo, planeado con la precisión de una venganza y disfrazado con la máscara del duelo de una madre. Y mientras los detectives se preparan para confrontarla, la pregunta ya no es si es culpable, es hasta dónde está dispuesta a llegar para mantener enterrada la verdad. Fotos, hilos rojos, líneas de tiempo, y una sola palabra escrita con marcador en el centro del tablero. ¿Por qué han pasado 4 días desde el ataque a Daniel, y todas las pistas siguen girando alrededor de una sola persona que se niega a encajar en el papel de madre afligida? El detective Trent se queda frente al tablero de evidencias, café en mano, observando la foto de Loretta. Parece que está rezando, murmura. Desde el escritorio, sin levantar la vista del portátil, Holmes responde. El descubrimiento de esta noche cambia todo. Los registros digitales confirman varias llamadas nocturnas desde el teléfono de Loretta a 2 hombres, Raymond Polk y Darnell Duke Price. Ambos nombres familiares para la policía, ambos con antecedentes de agresión e intimidación. Polk había sido sorprendido dirigiendo redes de extorsión. Duke, un ex mecánico, era conocido por mezclar ácido con disolvente en su taller, una forma barata de limpiar metal. Holmes repasa el registro de llamadas otra vez. 6 llamadas en menos de 48 horas, dice en voz baja. No llamas a hombres así para rezar. Trent asiente lentamente. A menos que les estés pagando por pecar. Unas horas después, un técnico forense entra con un pendrive. Recuperamos un archivo de audio eliminado de su teléfono, informa. Marcado la noche del ataque. Trent lo conecta. La sala se llena de estática. Y luego una voz baja, compuesta, deliberada. Asegúrate de que lo recuerde para siempre. El sonido se corta abruptamente. Un silencio espeso inunda la habitación. Holmes susurra. Es ella. Trent exhala por la nariz. No quería que muriera, dice casi para sí mismo. Quería que viviera con eso. El equipo reproduce la grabación 3 veces más. Cada repetición solo profundiza el nudo en el pecho.
No es culpa lo que oyen. Es intención envuelta en emoción. Trent se recuesta mirando el altavoz. Eso no es rabia, murmura. Es envidia. Mientras los analistas revisan los datos del teléfono de Loretta, los detectives escarban en su pasado. Los vecinos la describen como orgullosa, distante, siempre impecable, pero nunca cercana. Se veía como alguien que tenía algo que demostrar, dice una mujer. Otra recuerda sus palabras años atrás cuando Daniel se graduó. Todos la adoran ahora. Pero ¿quién crees que la ayudó a estudiar cuando apenas sabía leer? Holmes anota el tono posesivo no amoroso. No crió a una hija, murmura. Crió a una rival. Un recuerdo de una excompañera de trabajo completa la imagen. 12 años atrás Loretta fue vista llorando en la sala de descanso después de que le negaran un ascenso. Dijo, he dado todo. ¿Y qué tengo para mostrarlo? Una hija que me va a eclipsar antes de los 40. Su compañera había reído entonces creyendo que era simple amargura. Pero la amargura, si se deja crecer, se convierte en combustible. De vuelta al presente, Holmes reproduce otra llamada recuperada entre Loretta y Darnell Duke Price, grabada un día antes del ataque. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, pregunta él con voz áspera. Solo asústala, nada más, responde Loretta con tono frío, casi clínico. La mano de Trent se tensa alrededor del bolígrafo. Usó la misma palabra en el hospital, dice. Holmes asiente. Asústala. No fue un error. Era una costumbre. Aún así, Trent sabe que la emoción puede nublar el juicio incluso para un detective. Se obliga a plantear la duda. ¿Y si no lo planeó? ¿Y si los hombres se pasaron de la raya por su cuenta? Holmes niega con la cabeza. Los llamó otra vez justo después del ataque. ¿Para qué llamar si no es para comprobar los resultados? Él no responde. El silencio basta. Por un momento la sospecha recae sobre Elijah Freeman, el prometido. Los detectives saben cómo el amor puede volverse oscuro. Revisan sus registros, sus finanzas, sus mensajes. El prometido siempre es candidato, murmura uno. Pero las pruebas lo exoneran rápido, los cargos de su tarjeta y las cámaras de tráfico lo ubican a más de 40 millas de distancia. Había hablado con Daniel minutos antes del ataque. Holmes cierra el expediente. Entonces la única persona que podía saber su ruta de regreso era su madre. Al caer la tarde, Trent recibe un mensaje del laboratorio digital. Han recuperado más fragmentos de datos borrados del teléfono de Loretta, trozos de conversaciones, marcas de tiempo, encabezados de mensajes. Uno salta a la vista. 9 de marzo, 6:43 p.m. Contacto R. Pulk. El contenido parcialmente restaurado dice: no olvides lo que te dije. Hazlo bien esta vez. Holmes mira la pantalla incrédula. Hazlo bien esta vez. Lo ha hecho antes. Trent niega despacio. No. Habla de un plan. Algo que debía parecer de cierta forma. El silencio se instala. Ambos sienten el peso de la revelación. Quería ser la víctima también, dice Holmes finalmente. La madre que todos consolarían. La que podría llorar más fuerte porque ella misma causó el dolor. Trent responde en voz baja. Eso es lo que hace la envidia. Reescribe el amor hasta volverlo irreconocible. El equipo continúa construyendo el perfil emocional que necesitarán para el interrogatorio final. Afuera la noche cae sobre Birmingham. Dentro, las paredes cubiertas de fotos, líneas rojas y fechas ya cuentan una historia, no de una tragedia, sino de una venganza cuidadosamente planificada, ejecutada con el corazón roto de una madre que quiso destruir lo que más amaba. Todo en el comportamiento de Loretta encaja en un patrón psicológico que ya han visto antes: resentimiento disfrazado de autocompasión. En entrevistas posteriores, los psicólogos lo describen como celos maternos malignos, una condición en la que un progenitor empieza a ver a su hijo como competencia en lugar de legado. Un experto lo expresa sin rodeos: cuando la admiración se convierte en comparación, la comparación se transforma en desprecio. Ahora la pregunta cambia: no solo qué hizo, sino por qué. ¿Por qué una mujer, una madre, convertiría en arma aquello que debería unirla a su hija, el amor? Fue la soledad de quedarse atrás, la humillación de ver a su hija recibir todo lo que a ella le fue negado, o algo aún más oscuro,
La necesidad de sentirse poderosa después de décadas de invisibilidad. A medida que se acerca la medianoche, Trent cierra la carpeta del caso despacio. Mañana recuperamos todo su archivo de mensajes de texto, dice. No más fragmentos. Lo queremos todo. Holmes asiente ya redactando la citación. Cuando veamos todo lo que escribió, veremos todo lo que sintió. Afuera la comisaría guarda silencio. Adentro los detectives saben que han cruzado el umbral entre la evidencia y el motivo. Cada pista ahora tiene pulso. Cada llamada un latido que conduce directamente a las manos de una mujer. A la mañana siguiente llega la citación. Holmes abre el informe con los dedos temblorosos. Docenas de mensajes pasan en la pantalla: charla rutinaria, notificaciones del grupo de la iglesia, facturas. Nada fuera de lo común. Entonces una línea la deja helada. El texto es corto, 5 palabras. Make sure she remembers this forever. Es la misma frase del clip de audio eliminado, solo que esta vez escrita por ella misma. Trent se inclina fijando la mirada en la pantalla. Lo escribió, susurra. Y lo envió. Porque en ese instante la cuestión deja de ser si lo hizo para pasar a cuánto tiempo llevaba planeándolo. Y bajo esa realización aparece un pensamiento aún más oscuro. Si una madre puede crear este tipo de dolor para su hija, ¿en qué más puede torcerse el amor? Los detectives cierran el expediente y se preparan para el interrogatorio que definirá el resto del caso. Afuera la primera luz del alba se rompe sobre el horizonte, pero para ellos y para lo que queda de esa familia, no hay luz que encontrar. 14 de marzo de 2024. El laboratorio de evidencias está en silencio salvo por el zumbido de una sola computadora. Los detectives Trent y Holmes se sientan lado a lado, ojos fijos en el aluvión de datos recuperados que aparecen en la pantalla. Días atrás siguieron fragmentos, números, llamadas, palabras sueltas. Pero este momento se siente distinto. Holmes desplaza la pantalla y se detiene. Un único mensaje brilla en el campo de búsqueda con la marca temporal de las 5:56 p.m., la tarde del ataque. Lo abre. Las palabras aparecen llanas y crueles a la vez: Don't mess her up bad. Just scare her. Let her know she's not better than me. Ninguno de los detectives habla durante varios segundos. Trent finalmente exhala. Eso es, dice en voz baja. Ese es el motivo, en blanco y negro. Holmes sigue leyendo el mensaje como si esperara que pudiera reescribirse. Lo escribió con sus propias manos, susurra minutos antes de que su hija saliera por esa puerta. La realización cae como polvo, lenta, pesada, irreversible. Imprimen el hilo y lo colocan sobre el escritorio. Cada mensaje coincide con la línea temporal: las llamadas a Polk y a Darnell Price. El teléfono que hace ping cerca del callejón. La nota de audio borrada que dice: Make sure she remembers this forever. Cada pieza encaja perfectamente. Coordinó todo, murmura Holmes desde su asiento. Trent asiente mirando el papel y luego se quedó junto a la cama del hospital mientras otros lloraban frente a las cámaras. Al leer el resto del historial del teléfono, la mentalidad de Loretta se despliega con una claridad escalofriante: mensajes a amigas quejándose de que todos actúan como si Daniel fuera un ángel. Otro donde escribió: la gente olvida quién hizo todos los años difíciles. Su resentimiento resuma en cada texto una rivalidad que arde lento, disfrazada de maternidad. Holmes niega con la cabeza. No solo envidiaba la felicidad de su hija, odiaba que la gente la notara. Trent responde en tono bajo. Eso es lo que hace la celosía. No quiere lo que tienes, solo quiere que tú no lo tengas. Para confirmar la intención, los analistas cruzan los metadatos del teléfono. Los mensajes provinieron del SIM de Loretta enrutados por su red doméstica. No hay señales de manipulación. Las marcas temporales coinciden con sus movimientos minuto a minuto. La evidencia es inquebrantable, pero la prueba es solo la mitad de la historia. Entender el por qué pesa más. Aquella tarde Trent relee declaraciones de testigos sobre el pasado de Loretta, vecinas que recuerdan su ambición volviéndose amargura. Una frase destaca: le di a esa chica mi juventud y ella me devolvió arrugas. Las palabras duelen todavía. Holmes cierra la carpeta. Veía el éxito de su hija como un robo, dice en voz baja.
como si cada cumplido a Daniel fuera una afrenta a ella. Trent responde. Y convirtió ese dolor en castigo. La realidad psicológica hiere más que la evidencia física. Los celos de una madre no rugen. Susurran. Se esconden detrás del cuidado, detrás del sacrificio, hasta que la línea entre amor y rivalidad desaparece. Y cuando esos celos finalmente aparecen, jamás atacan a un extraño, van directo a quien más confió. A las 7:15 p.m., Trent entra a la sala de conferencias donde espera el oficial superior. Deja el mensaje impreso sobre la mesa, sin discurso, sin resumen, solo la prueba. El oficial lo lee en voz baja, "Don't mess her up bad, just scare her". Mira hacia arriba despacio. Realmente escribió esto. Todo en el comportamiento de Loretta encajaba con un patrón que los detectives ya conocían, resentimiento disfrazado de autocompasión. Los peritos en psicología lo llamarían más tarde celos maternos malignos, un tipo de patología donde una madre empieza a ver a su hija no como su legado, sino como su rival. Pero para Trent y Holmes esa teoría ya tenía rostro, voz y pruebas digitales. Holmes asintió hacia el agente técnico. 2 horas antes del ataque. Él suspiró y levantó el teléfono para autorizar las órdenes de arresto. Aún así sabían que la emoción podía nublar la lógica, así que revisaron todo por última vez. ¿Podría alguien más haber enviado aquel mensaje desde el teléfono de Loretta? Podría haberse manipulado. Los expertos forenses lo descartaron. Las huellas grasientas sobre la pantalla coincidían con la mano derecha de Loretta. La evidencia era tan humana como irrefutable. Trent se apoyó en la pared callado largo rato. Hemos visto padres mentir para proteger a sus hijos, dijo al fin. Pero esto es una madre mintiendo para destruir a la suya. Holmes lo miró fijamente. ¿Qué hace que alguien llegue a ese punto? Él respondió en voz baja. Cuando el amor deja de ser sobre ellos y empieza a ser sobre cómo se ven amando. Esa noche en el silencio de la oficina, Holmes volvió a abrir el mensaje. Lo leyó despacio, palabra por palabra, como si tratara de oír la voz de Loretta en su mente. Let her know she's not better than me. Que sepa que no es mejor que yo. Esas 8 palabras lo decían todo. No era rabia ni venganza, era el hambre de borrar la comparación. No quería que muriera, murmuró Holmes. Quería que fuera humilde. Trent respondió. Y ahora ella va a aprender lo que es la humildad. El operativo quedó fijado para el amanecer siguiente. 2 equipos se moverían al mismo tiempo. Uno para arrestar a Polk y Darnell Price, otro para recoger a Loretta Rivers en su casa. Trent dio las instrucciones con voz firme, sin aviso, sin demora. Entramos limpios. Pensará que es otro toque de condolencias. Holmes cerró la carpeta y añadió en voz baja. Ha ensayado ese acto tanto tiempo que ni siquiera lo soltará cuando le pongan las esposas. Y surge la pregunta que nadie quiere responder. ¿Qué harías si la persona que te crió fuera quien planeó tu dolor? ¿Podrías perdonar esa voz, esas palabras, ese mensaje? Y si fueras la madre, ¿podrías soportar ver lo que creaste sabiendo que tus celos se convirtieron en la cicatriz de tu hija? El reloj avanza hacia la medianoche. Sobre la mesa de evidencias el mensaje impreso descansa bajo la luz blanca del fluorescente. La tinta aún fresca, esas pocas palabras escritas para herir en secreto, ahora gritan más alto que cualquier confesión. Al salir, Trent mira a Holmes. Mañana, dice, dejamos de fingir que es una víctima. Holmes asiente. Mañana se enfrenta a la verdad que ella misma escribió. Al amanecer el mensaje que nació del celo terminaría con esposas. Y una hija despertará sabiendo que el monstruo nunca estuvo afuera sino en quien la besaba cada noche antes de dormir. 16 de marzo de 2024. 9:42 am. El reloj del cuarto de interrogatorios marca un tic demasiado fuerte. Darnell Duke Price lleva casi 1 hora mirando la mesa, sudor en el cuello, dedos inquietos. El detective Trent observa en silencio esperando que el mutismo se rompa. Finalmente Darnell suspira. ¿Sabes qué, hermano? ¿Ella empezó todo esto? Trent se inclina con calma. ¿Quién empezó qué? Darnell levanta la vista, la voz temblorosa. Su mamá. Nos pagó $2,000 en efectivo. Dijo que su hija actúa como si fuera perfecta. Se frota los ojos murmurando.
Dijo que necesitaba que aprendiera una lección. Holmes intercambia una mirada con Trent. La línea que habían esperado. Trent desliza un bloc hacia él. Escríbelo. Todo. Darnell duda y luego traza el nombre Loretta Rivers. Me encontró detrás de la tiendita en la 9th Street, añade. Dijo. Asegúrate de que lo recuerde para siempre, pero no la mates. Solo asústala. Su voz baja más. Incluso dijo, no le dañen la cara demasiado. Supongo que sus muchachos no la escucharon. Holmes deja de escribir. Sus muchachos, Darnell, asiente. Polk fue quien vertió el ácido. Yo ni sabía que era ácido hasta que ella empezó a gritar. Al otro lado del pasillo los agentes se mueven con rapidez. Para el mediodía, Loretta Rivers está bajo custodia. Entra en la comisaría gritando el rímel corrido, la voz entre sollozos. Mienten, esos hombres ni me conocen. Los flashes estallan afuera, pero dentro nadie se inmuta. Ya han visto ese espectáculo antes. En la sala de interrogatorios Loretta se sienta rígida, brazos cruzados, mandíbula tensa. Durante casi 3 horas no dice una palabra. Los detectives dejan que el silencio trabaje. Cuando Trent finalmente entra no dice nada. Primero coloca una pequeña foto sobre la mesa, Daniel sonriendo probándose su vestido de novia. Los ojos de Loretta titilan pero se quedan fijos en la pared. Holmes se sienta frente a ella. Abre una carpeta y habla con calma. Darnell dice que le pagaste $2,000. Que le dijiste que asustara a tu hija. La voz de Loretta estalla temblorosa pero feroz. Eso es mentira. Yo nunca la haría daño. Es mi bebé. Trent no discute. Solo desliza un papel hacia ella, el mensaje impreso. Don't mess her up badly. Just scare her. Let her know she's not better than me. La habitación se congela. Loretta lo mira largo rato parpadeando rápido como si las palabras pudieran borrarse solas. No lo quise decir así, murmura al fin la voz quebrada. Holmes responde con suavidad. Entonces dinos cómo lo quisiste decir. Loretta duda frotándose la muñeca donde las esposas dejaron marca. Ustedes no entienden, susurra. Crías a un hijo toda tu vida. Le das todo, tu juventud, tu nombre, tu cuerpo. Y un día la gente empieza a actuar como si ella fuera la razón por la que tú existes. Se olvidan de que tú ya eras alguien antes de ella. Trent se inclina hacia adelante. Entonces querías que te recordara. Loretta asiente apenas. Solo quería que dejara de actuar como si fuera mejor que yo. Eso es todo. Hace una pausa, niega con la cabeza. Les dije que la asustaran. Solo eso. La vida es dura, la gente te hace daño. Quería que aprendiera antes de que el mundo se lo enseñara por las malas. Holmes murmura. Y ahora está aprendiendo en una cama de hospital. El silencio que sigue pesa más que las palabras. La voz de Loretta se suaviza. ¿Crees que no la amaba? Trent responde en voz baja. Creo que querías amarla, pero no soportabas verla vivir la vida que tú perdiste. Loretta levanta la mirada, los ojos húmedos. ¿Crees que pedí esto? Yo era su madre, no su enemiga. Su tono baja hasta un susurro. Pero ella dejó de verme. Todos lo hicieron. Exhala con fuerza, el cuerpo le tiembla. ¿Sabes lo que es ser invisible en tu propia casa? Trent no responde. Hace clic con el bolígrafo y dice con calma. Loretta, dígalo claramente para el registro. Ella duda, y luego susurra. Les dije que la asustaran. Eso es todo. No quería que muriera. Holmes insiste con voz suave. Pero los llamaste esa noche, 2 horas antes del ataque. ¿Por qué? Loretta baja la mirada, los dedos temblando. Porque tenía miedo de que no se detuvieran, admite. Pero ya era demasiado tarde. A las 3:12 p.m., la confesión queda oficialmente registrada. Firma la declaración con manos temblorosas. Holmes desliza el papel de vuelta para confirmar la firma. Loretta se recuesta en la silla mirando el techo. Solía decirle que ella era mi espejo, susurra. Pero en algún momento el reflejo dejó de parecerse a mí. ¿En qué momento el amor se convierte en resentimiento? ¿Cuándo el orgullo de un padre se transforma en envidia? ¿Y en qué instante la corrección se convierte en crueldad?
Son preguntas que ningún veredicto puede responder. Antes de que la escolten fuera, Holmes le dice en voz baja: «Tu hija preguntó por ti cuando despertó». Las palabras la golpean más fuerte que cualquier acusación. Loretta contiene el aire, los hombros le tiemblan. «No le digas lo que hice», suplica. «Por favor». Holmes no responde. Se levanta, recoge los archivos. Mientras la conducen por el pasillo, los agentes despejan el camino. El sonido de sus tacones resuena sobre el suelo encerado. Cada paso es más lento que el anterior, como si caminara hacia algo que apenas empieza a comprender. Fuera del cuarto de interrogatorios, Trent dobla la confesión y la guarda en un sobre. «¿Crees que siente culpa?», pregunta Holmes en voz baja. Trent niega despacio. «Creo que por fin se siente vista». Al final no fue la rabia lo que la impulsó, sino décadas de humillación disfrazadas de maternidad. Una mujer desesperada por ser notada, incluso si para lograrlo debía destruir a la única persona que la había visto primero. La luz roja del grabador parpadea fija, implacable. Es la última imagen antes del fundido a negro. Porque en esta historia la verdad no gritó. Susurró, a través de las lágrimas, la culpa y la voz de una madre confesando el crimen que confundió con amor. 12 de agosto de 2024, 9:03 a.m. El tribunal ya está lleno cuando el alguacil anuncia. Todos de pie. Jurado en sala. Las cámaras hacen clic una vez y luego callan. Daniel Rivers avanza lentamente hacia el frente. Su rostro cubierto por un velo blanco, la mano aferrada a la de Elijah Freeman. La tela oculta las cicatrices, pero no el temblor en su voz cuando susurra: «Está bien. Solo no me sueltes». Él no lo hace. Al otro lado del pasillo, Loretta se sienta entre sus abogados, la mirada fija en el suelo. Una madre que antes peinaba el cabello de su hija, ahora incapaz de sostenerle la vista. La fiscal Carla Vance se levanta primero. Su tono es sereno, casi demasiado sereno. «Señoras y señores del jurado, esta es la historia de una envidia disfrazada de amor». Levanta una hoja y lee en voz alta: «Don't mess her up badly. Just scare her». Las palabras resuenan en la sala. Son las propias palabras de la acusada, continúa Vance, escritas horas antes de que su hija fuera atacada con ácido. Esto no fue un acto de pasión. Fue un plan. Levanta las bolsas con evidencias, registros telefónicos, capturas de pantalla, retiros en efectivo. $2,000, dice con tono firme. Eso fue lo que una madre pensó que valía la belleza de su hija. El abogado defensor Martin Hale se pone de pie. Es mayor, mide cada palabra con cuidado. «Mi clienta Loretta Rivers no es un monstruo», comienza. «Es una mujer que se quebró tras décadas de aislamiento, de rumores, de un colapso emocional profundo. La fiscalía quiere que vean a una villana. Yo les pido que vean a una paciente». El abogado Hale hace un gesto hacia Loretta. Ella levanta la mirada por un instante, ojos rojos hinchados, aterrados, antes de volver a bajarla. Hale continúa: «Los expertos dirán que sufría de un trastorno depresivo mayor, agravado por lo que se conoce como psicosis materna. Sus acciones fueron el resultado de una ilusión, no de un plan». El primer testigo llamado es Darnell Price. Con grilletes y los hombros encorvados, habla suavemente al micrófono. «Me dio 2 fajos de billetes de 100, dice. Me dijo que asustara a su hija para que dejara de actuar como si fuera mejor que ella». La fiscal pregunta. «¿Especificó cómo hacerlo?». Darnell asiente. Dijo: «No le dañen demasiado la cara». La sala entera reacciona con un suspiro ahogado. El juez levanta la mano. Orden. Cuando Daniel sube al estrado, el silencio es absoluto. Su voz es débil pero firme. «Desperté en una cama de hospital», dice. «Me dijeron que tuve suerte de seguir viva». Hace una pausa. «Lo primero que pregunté fue: ¿dónde está mi madre?». Me dijeron que la estaban interrogando». Sus manos tiemblan. «Ahí supe que algo no estaba bien». La fiscal asiente. «¿Alguna vez la escuchó admitir algo?». Daniel baja la mirada. «Dijo que solo quería enseñarme una lección. Que la vida no siempre es justa». Luego se gira hacia Loretta. «Querías asustarme. Mírame ahora». Por un momento nadie en la sala respira. Incluso el juez baja la mirada.
Los labios de Loretta se abren pero no sale sonido. Una lágrima se desliza por su mejilla. La defensa solicita un receso, pero el juez lo niega. Procedan, ordena con voz baja. En el tercer día la defensa llama a la psicóloga clínica doctora Aaron Bryce, quien explica que Loretta mostraba una sensibilidad extrema al rechazo y una comparación materna distorsionada. Cuando le preguntan si eso podría causar violencia, duda antes de responder. Puede explicar inestabilidad emocional, dice, pero no justificar la planificación de un ataque. La fiscal Carla Vance se pone de pie para el contrainterrogatorio. La enfermedad mental merece compasión, dice. Pero la compasión no es lo mismo que una excusa. Camina hacia el jurado, su voz firme. Esta mujer organizó un ataque, vio a su hija luchar por su vida, y solo lloró cuando la atraparon. Esto no fue psicosis. Fue orgullo convertido en arma. Los alegatos finales terminan el 28 de agosto. A la mañana siguiente la sala vuelve a llenarse para escuchar el veredicto. El juez lee lentamente. Por el cargo de conspiración para cometer asesinato culpable. Por el cargo de instigación a cometer agresión agravada. Culpable. Por el cargo de intento de asesinato culpable. Cada palabra cae como un martillo. Loretta exhala bruscamente aferrándose a la mesa. Daniel permanece inmóvil mirando al frente. Elijah pasa un brazo por sus hombros y le susurra. Ya se acabó. Pero no lo está. Antes de dictar sentencia, el tribunal permite una declaración de impacto de la víctima. Daniel se levanta una vez más. La gente sigue diciéndome que obtuve justicia, dice. Pero la justicia no me devuelve el rostro. No me devuelve a la madre que creía tener. Su voz se quiebra. Aún me despierto esperando que esto haya sido un sueño. El juez aparta la mirada un momento y luego habla con firmeza. Loretta Rivers queda sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El mazo golpea una vez. Mientras los alguaciles la escoltan fuera, Loretta gira brevemente hacia su hija. Nunca dejé de amarte, susurra. Daniel no responde. El pasillo exterior estalla con cámaras, pero dentro el silencio se siente como duelo. ¿Qué harías si la persona en quien más confiabas se convirtiera en tu enemiga? ¿Podrías perdonar o dejarías que la herida te mantuviera prisionero para siempre? Son preguntas que ningún tribunal puede responder, porque el perdón no tiene sentencia, ni veredicto, ni apelación. A las 4:18 p.m. la sala del tribunal se vacía. El juez abandona su estrado. Se ha hecho justicia, pero la paz nunca llegó. Porque cuando la traición tiene el rostro de un padre o de una madre, las cicatrices que deja no desaparecen, viven mucho después de que el mazo haya caído. 6 semanas después del veredicto, la historia se niega a desvanecerse. Los noticieros repiten los momentos más impactantes del juicio, las redes se llenan con una sola frase. Justicia para Daniel. Los comentaristas discuten los predicadores, la mencionan en sus sermones, y desconocidos escriben mensajes de amor para una mujer a la que nunca han visto. De la noche a la mañana, Daniel Rivers se convierte en un símbolo nacional, no de tragedia, sino de resistencia. Pero para ella cada titular es un recordatorio de que el dolor aún le pertenece. Los médicos confirman que sus heridas requerirán años de tratamiento. El ácido destruyó gran parte de su mejilla y cuello izquierdo, dejando daños nerviosos que complican sus movimientos. Para el invierno ya se ha sometido a 5 cirugías reconstructivas, cada una de varias horas seguidas por días de fiebre y silencio. Las enfermeras recuerdan cómo después de una operación, ella susurró: «No cubran el espejo. Necesito ver lo que queda de mí». Cuando los periodistas solicitan entrevistas, al principio las rechaza. Es Elijah quien responde a sus correos diciendo simplemente: «Está sanando, no escondiéndose». En diciembre, Daniel comienza terapia física aprendiendo a estirar los injertos de piel en la mandíbula. El dolor es constante, pero lleva un diario donde escribe cada mañana 3 palabras: «Todavía aquí hoy». Su terapeuta recordaría más tarde: nunca hablaba de venganza. Hablaba de propósito. Ese propósito toma forma cuando empieza a reunirse con otras mujeres sobrevivientes de ataques con ácido. Sus historias son un eco de la suya: rostros marcados, confianza perdida, batallas legales,
olvidadas por el sistema. En marzo de 2025, Daniel registra oficialmente una organización sin fines de lucro a su nombre, dedicada a ayudar a víctimas de agresiones químicas. Su lema: La fuerza es lo que queda. Financiada por donaciones comunitarias en pocos meses, la fundación cubre los costos médicos de 2 sobrevivientes en estados vecinos. Las estaciones locales emiten pequeños reportajes sobre su labor describiéndola como una mujer que transforma el dolor en esperanza. En una entrevista su voz tiembla pero no se quiebra. No estoy reconstruyendo belleza, dice. Estoy reconstruyendo significado. Los espectadores inundan las redes con fragmentos de sus palabras. Para muchos se convierte en prueba de que incluso la devastación puede convertirse en desafío. Durante todo ese tiempo, Elijah Freeman nunca se aparta de su lado. Asiste a cada cirugía, gestiona el trabajo de la fundación y contesta las llamadas que ella no puede. Cuando un reportero le pregunta por qué sigue ahí, sonríe levemente, porque el amor no termina cuando cambia la historia. En un pequeño evento de recaudación esa primavera, él la presenta ante el público como la mujer más fuerte del mundo. Daniel se ríe con timidez avergonzada, pero los aplausos no cesan. Mientras el mundo celebra su fortaleza, otra historia se desarrolla en silencio tras los muros de concreto. Loretta Rivers vive casi completamente aislada. El personal penitenciario la describe como reservada, casi fantasmal. Come sola, evita las horas de recreo y pasa los días escribiendo cartas que nunca envía. En una de ellas, interceptada por el capellán, escribe: «Veo su rostro cuando cierro los ojos. No el de antes de la boda, el de después. Sigo escuchando sus gritos». En otra nota, díganle que no quería que llegara tan lejos. Solo quería que dejara de olvidarme. Las cartas permanecen selladas en su expediente, decenas de ellas sin fragancia, sin destino, sin redención. Los psicólogos más tarde citarían el caso en seminarios estatales llamándolo un ejemplo de violencia motivada por envidia materna, un crimen nacido del desajuste emocional más que del odio. Pero esas explicaciones no traen consuelo a nadie. El abogado de Daniel lo resumió en una entrevista. La ley puede asignar culpa pero no puede medir el dolor. Para comienzos del verano de 2025, Daniel aparece en público sin su velo por primera vez. El evento es pequeño, una caminata de concienciación por víctimas de violencia doméstica. La multitud guarda silencio cuando ella se acerca al micrófono. Sus cicatrices son visibles pero su voz es firme. Cuando me miré al espejo después del ataque pensé que todo se había perdido, dice Daniel. Pero sobrevivir no se trata de lo que pierdes, sino de lo que eliges por lo que vale la pena vivir. Esa frase da la vuelta al país, compartida millones de veces. Más tarde ella confiesa que nunca buscó atención. Solo quería recordarles a otros sobrevivientes que la vida después del dolor sigue siendo vida. Mientras tanto, Elijah continúa a su lado en silencio, recordándole en los días más oscuros: no le debes al mundo fortaleza, solo la verdad. Su vínculo se convierte en la historia a la que la gente se aferra cuando los titulares se desvanecen. Dentro de su celda, Loretta cumple 60 años. Los guardias dicen que guarda un pequeño cuaderno con una sola frase escrita una y otra vez: no quise que llegara tan lejos. Nadie sabe si es negación o confesión. Las cartas permanecen bajo llave. Daniel nunca las ha leído ni las ha pedido. Cuando le preguntan si algún día perdonará a su madre, se queda en silencio antes de responder. El perdón no es algo que deba. Es algo que estoy aprendiendo a entender. Fuera del tribunal, la vida siguió, aunque nunca volvió a ser normal. Daniel encontró propósito. Elijah encontró significado y Loretta encontró soledad. Una construyó algo nuevo, otro lo sostuvo. Y una más pasó sus días reescribiendo lo que ya no podía deshacerse. A finales de julio de 2025, la Fundación organiza su primera conferencia nacional sobre la violencia con ácido. Daniel cierra el evento con una sola frase que deja a todos en silencio. La gente cree que las cicatrices significan que la historia terminó, pero a veces son solo la prueba de que sobrevivimos. Incluso tras las rejas, Loretta insiste en que nunca quiso que fuera tan lejos. Pero allá afuera su hija sigue viviendo con la prueba de que sí lo hizo. El caso de Daniel y Loretta Rivers no terminó con un veredicto.
Empezó uno. En todo el país expertos, predicadores y madres se hicieron la misma pregunta silenciosa. ¿Cómo se convierte el amor en envidia? La psicóloga doctora Maya Leonard lo llamó la emoción invisible. Explicó. La envidia entre madre e hija no empieza como odio sino como anhelo. El anhelo de volver a ser vista. Sus palabras resonaron en debates televisivos, aulas y salas de estar. La gente las repetía no porque describieran un crimen, sino porque describían algo demasiado humano. Los comentaristas culturales pronto ampliaron el enfoque del individuo a la sociedad. El pastor Franklin Miles declaró en una cadena local: Loretta no nació cruel. Nació bajo el peso del juicio. Habló de la vergüenza silenciosa que recae sobre las madres solteras, del chisme, la exclusión de los círculos religiosos, y de cómo la sociedad confunde sobrevivir con pecar. La socióloga Regina Owens añadió que la cultura de la comparación lleva a las mujeres a medir su valor por lo que han perdido o por lo que otras han logrado. Ella vio a su hija convertirse en todo lo que a ella no se le permitió ser, dijo Owens. Eso no es una justificación, es una explicación. Y ahí es donde vive la tragedia, en ese espacio entre el amor y el resentimiento, entre la vida que dio y la vida que envidió. Es fácil condenar un crimen. Es más difícil entender el dolor silencioso que lo provoca. Semanas después, Daniel regresa a su casa de infancia por primera vez desde la sentencia. La casa parece más pequeña, más silenciosa, como si contuviera la respiración. Camina por el pasillo lentamente, rozando las paredes que alguna vez escucharon risas y discusiones, las mismas que ahora guardan los ecos de lo que nunca podrá decirse otra vez. En su antigua habitación, el aire está cargado de recuerdos. El vestido de novia sigue colgado junto a la ventana, amarillento por el paso de los meses. Daniel se queda de pie frente a él durante un largo rato y murmura. Aquí se suponía que debía empezar todo. No hay lágrimas, solo quietud. Se sienta al borde de la cama, acaricia el encaje y susurra. La perdono, pero no la entiendo. El perdón nunca es limpio. No borra lo que ocurrió. Solo permite que el sobreviviente siga viviendo sin cargar con el peso de las decisiones de otro. Afuera, la comunidad ha convertido la historia de Daniel en un movimiento no solo sobre la violencia con ácido, sino sobre la empatía, la comparación y la sanación. Los psicólogos imparten seminarios sobre la envidia como veneno emocional. Los líderes religiosos predican sobre la gracia después de la traición. Y aún entre todas esas lecciones y conciencia, una pregunta persiste. Si la persona destinada a protegerte es la que te destruye, ¿cómo se ve el perdón realmente? El amor le dio la vida. Los celos intentaron arrebatársela. Entre las cenizas de una boda que nunca ocurrió, dos vidas permanecen, una reconstruyendo, otra recordando. Y entre ambas, la verdad que todos tememos enfrentar, que a veces el peligro no está afuera, sino en aquellos que prometieron amarnos más. La pantalla se desvanece en silencio. ¿Qué significaría el perdón para ti? ¿Paz o rendición? Gracias por mirar. Suscríbete, comparte y sigue escuchando las historias que nos recuerdan lo frágil y lo poderoso que puede ser el corazón humano.